7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal y el economista Santiago García, catedrático de la Universidad Central y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. El tema que les pongo en escena, la situación económica que vive el país. Vamos a cambiar de administración central. Se estima que en noviembre próximo. Y hay una preocupación no solo por lo que pudiera devenir con el pronunciamiento en las urnas de la consulta popular sobre el Yasuní, sino en general sobre la crisis económica, fiscal, social, política, institucional que sufre el país como secuela en parte de la pandemia y que no ha permitido un crecimiento normal al Ecuador. Economista Jaime Carrera, ¿cómo ve esta situación? Y también un comentario sobre la consulta popular del Yasuní. Leía los datos que el Observatorio de la Política Fiscal siempre nos ilustra y daba cuenta de un cálculo sobre la base de los datos, los hechos, las exportaciones que se dieron en el 2022, el precio del petróleo por barril 82.71 y los ingresos por exportación del ITT, que realmente, según estas cifras oficiales, superan los 1.200 millones si se saca lo que hay que entregar por la producción. ¿Cómo enfrentar este momento? Economista Carrera, muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y a Santiago. Bueno, el país, Miguel, sufre una de las crisis más profundas de las últimas décadas, ¿no? Quizá la más profunda en todos los ámbitos. La economía viene creciendo cada vez menos los últimos años y en este año seguramente va a crecer menos del 2%. Las exportaciones no petroleras también vienen creciendo cada vez menos. La inversión extranjera directa el año anterior fue marginal, apenas 829 millones de dólares. Por otro lado, tenemos una crisis institucional que ha llevado a la muerte cruzada del país. También tenemos una crisis profunda, una crisis política profunda, una crisis social profunda. Hay 4.5 millones de pobres que viven con $88 al mes. La gente que está en el desempleo, en el subempleo y otras categorías son 5.3 millones de personas. En la informalidad están 4.3 millones de personas. En este año el déficit fiscal estará cerca de los 5.000 millones de dólares. Y si a eso se agrega más de 5.000 millones de dólares en pagos de amortizaciones y otros pasivos, las necesidades de financiamiento son de más de 10.000 millones de dólares, imposibles para financiar en el Ecuador. El riesgo país está cerca de los 1.900 puntos. Y en medio de este entorno se está planteando una consulta popular para no explotar el ITT. Bueno, esto no tiene dimensiones de racionalidad. En cuanto a las cifras, mucho se ha hablado, y en muchos de los casos sin sustento, ¿no? Pero si uno se toma las cifras reales del año anterior en cuanto a petróleo y los ingresos petroleros que ingresan a todo el sector público no financiero y entre ellos al presupuesto del Estado, bueno, los cálculos son evidentes, ¿no? Para citar cifras, el año anterior se produjo en crudo 136.9 millones de barriles. Dentro de esa producción, 18.5 millones de barriles correspondieron al ITT. Toda la producción del ITT se exportó. Se exportó como crudo napo a $82.71 del barril. Los costos de producción del ITT el año anterior, a $17.75 por barril, llegaron a 328 millones de dólares. Entonces, cuando se manejan estas cifras en el presupuesto del Estado, hay una relación
entre flujo de ingresos petroleros y egresos petroleros. El flujo de ingresos petroleros son las exportaciones de crudo, las exportaciones de derivados y la cuenta de importación de derivados, lo que ingresa por importación de combustibles. Eso el año anterior dio 16.614 millones de dólares. De allí se pagaron como costos de las empresas públicas 3.630 millones, esos costos operativos y costos de producción. Luego también se pagó por el carry forward, que es lo que hay que pagar por las tarifas a las empresas privadas, se pagó 1.360 millones de dólares. Y por importación de derivados se pagaron 7.407 millones de dólares. Y al presupuesto del Estado ingresaron alrededor de 3.600 millones. Si el año anterior no se hubiese explotado el ITT, no hubiese ingresado como producción bruta de petróleo del ITT 1.530 millones de dólares. De esos 1.530 millones de dólares se resta el costo de lo que significaba producir en el ITT, que son 328 millones de dólares. Y se deduce unos 26 millones porque disminuía el transporte por el OCP. Y $2 por cada barril exportado que va por la ley a la región amazónica. Bueno, el perjuicio, el costo que había que reducir es de 191 millones de dólares. Si la producción bruta era de 1.530 y lo que costó producir más otras asignaciones fue cerca de 390 millones, lo que realmente hubiese dejado de percibir el año anterior el presupuesto estatal por no explotar el ITT era de 1.139 millones de dólares. En el mes de abril, hasta abril, de enero a abril de este año, si hacemos la misma operación, considerando que el precio de venta del petróleo en este año de enero a abril fue alrededor de $60, $63, si en este año se hubiese dejado de producir el ITT de enero a abril, bueno, el perjuicio para el presupuesto del Estado hubiera sido de alrededor de 250 millones de dólares, el menor ingreso en un cuatrimestre. Entonces, estas son las cifras reales que están en armonía de lo que produce Petroecuador y de lo que se registra en las cuentas públicas del sector público no financiero y del presupuesto del Estado, que están publicadas en la página web del Ministerio de Finanzas. Esto para Miguel, ¿sí? Aclarar los números, porque lamentablemente se dicen números sin sustento. Pero más allá de lo que significa, la afectación al presupuesto del Estado tiene efectos profundamente nocivos, la no explotación del ITT. Se deja de producir, por tanto disminuye la producción, disminuye el crecimiento del país. Al afectar los contratos que hay en el ITT, se vulnera la seguridad jurídica, también se alejan las inversiones, el país crece menos. Al no ingresar dinero al Estado, si hay un déficit de 5.000 millones de dólares y los próximos años va a estar entre 4.000 y 5.000, el déficit público aumenta y es imposible financiarlo. Y si es imposible financiar ese déficit, se despiertan inquietudes para afectar la Reserva Internacional, para pagar a lo mejor con moneda digital. Todo esto afecta a la dolarización. Si entran menos dólares a la economía, se afecta a la dolarización. El país necesita dólares, ¿no? Porque es una economía dolarizada. Entonces, las afectaciones de una posible no explotación del ITT son inmensas. Se afecta la producción, se afecta el fisco, no entran dólares a la economía, no hay más inversiones, hay inseguridad. Y por tanto, ¿quiénes van a sufrir, Miguel, en el futuro? Son los pobres, porque habrá más pobres, habrá más desempleados, menos oportunidades para el país. Todas estas cosas deben el Ecuador dimensionarse adecuadamente para que cuando la población vaya a votar, ¿sí?, dimensione con absoluta claridad los costos de no explotar el ITT. Si no se explota el ITT, se va a afectar a todo el mundo. Los jóvenes no van a tener oportunidades de trabajo. Si ahora ya no las tienen, peor,
con todos los desajustes que produciría el ITT, ¿no? Economista Carrera, es decir, usted ve muy complicado el panorama, podría profundizarse el que se deje de explotar en esa zona del Yasuní y se deje de generar esos recursos en la caja fiscal. ¿Qué habría que hacer? Pero ¿Cuál es la alternativa? Bueno, primero la alternativa es decir no a esa consulta, ¿no? Absolutamente, porque es absolutamente negativa para el país, para el futuro de la nación. Y luego está que sigue vigente el problema del déficit público. Hagamos el siguiente ejercicio, Miguel, en este año, ¿no? Si el déficit va a ser 5.000 millones de dólares y se dejan de ingresar 1.000 millones por el OCP, el déficit son 6.000 millones. Aún si se lograse compensar esa pérdida de ingresos, digamos, con un aumento del IVA de 2 puntos, el déficit estructural sigue igual. Y ese déficit no puede financiarse. Pero además, si lograse compensarse esa falta de ingresos, el problema del Ecuador es que no ingresan dólares, Miguel. Y el Ecuador en dolarización necesita dólares. Entonces no podemos pensar ni un momento en que el Ecuador deje de ingresar dólares si hay inversión extranjera directa marginal, si las exportaciones no petroleras crecen cada vez menos, no entran dólares, que no hay flujo de capitales, no hay flujos de préstamos externos para el sector privado. Bueno, pero por Dios, entonces queremos aún en esas condiciones dejar de ingresar dólares a la economía. Economista Santiago García, bienvenido. ¿Cómo enfrentar este momento, como ha señalado el economista Jaime Carrera, de dificultades de crisis en la economía? Uno de los hechos a decidirse el 20 de agosto es la consulta popular sobre el Yasuní. Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo a todos los ciudadanos, un saludo a Jaime. Bueno, lo primero que hay que decir es que el 2023 se presenta bajo un panorama económico muy complicado, muy difícil. La previsión que hizo el Banco Central de que la producción nacional podría crecer 2,6% no se va a cumplir. Vemos que todo el comportamiento hasta la fecha, ya ha pasado el primer semestre, enero, junio, apunta precisamente a que no lleguemos a esa previsión y todos los problemas que hay detrás, ¿no? En el sentido de que menor producción, menor empleo, menor dinero en los bolsillos de nosotros, de las familias, menor consumo. Entonces es un año realmente muy complicado y en eso coincido con Jaime, hay que partir de ese hecho. Nos guste o no, o lo entendamos o no, pero los ciudadanos tenemos que estar precavidos de que este año es completamente difícil. El contexto internacional tampoco ayuda mucho. Tenemos en este momento ya amenazas de cierta recesión a nivel global, lo cual no favorece a nuestras exportaciones, ni pensar la llegada de inversión extranjera directa. Si en años más o menos normales no ha llegado, peor va a llegar acá. Esperemos que no tengamos unos impactos muy fuertes en el valor de las remesas de las familias ecuatorianas en el exterior, que el año anterior batieron récord, casi 4.800 millones de dólares, pero esas remesas también pueden ser afectadas por la recesión o por los problemas o la baja dinámica económica, porque los ecuatorianos seguramente en el exterior pueden perder sus empleos o van a tener que bajar sus ingresos. Entonces, Miguel, esa es la primera parte de este contexto 2023. Muy difícil, muy complicado. No vemos finalmente la luz al final del túnel. No es fácil encontrar esa salida. Ahora, con su pregunta, ¿qué hacer, qué pensar sobre el Yasuní ITT? Tenemos criterios, unos a favor de que se mantenga el petróleo en la tierra, y hay los otros criterios de que no es posible, como lo acaba de mencionar mi colega Jaime Carrera. Yo lo que diría ahí es dos cosas. Una, hay que reconocer que la decisión no es fácil, porque proteger la naturaleza en el país también llama la atención, es un pedido, es un sentir de millones de ecuatorianos, es una reserva tremenda de 1 millón de hectáreas, es una de las reservas de mayor biodiversidad del planeta, eso no es cualquier cosa. Y luego, del otro lado, el tema, ¿no es cierto?, de lo que significa los ingresos, lo que significa
la posibilidad de recibir ingresos públicos, como ya se ha detallado acá. Lo más difícil es que aquí, para hacer un análisis, es que tenemos que mezclar variables del corto plazo con variables de largo plazo. Y ahí una de las cuestiones que siempre he estado reclamando en estas semanas es la falta de transparencia de la información. Ahora encontramos ya más información, por ejemplo, de la propia empresa Petroecuador, porque de alguna manera se ha tenido que presionarle para que participe en foros como en la UDLA recientemente y tiempo atrás, hace unos 15 días, en la Universidad Central, en la Facultad de Ingeniería, Minas y Petróleo. Entonces, vamos también en eso paso a paso, vamos muy lentos sacando información. Bueno, el observatorio veo que tiene una información más precisa en materia fiscal y eso es bueno. Entonces, Miguel, quisiera ir desagregando durante el programa para responder su pregunta, pero si hago anotación, si hago esta reflexión, ¿no? Es una decisión súper difícil el tema de la ITT, esta mezcla de variables de corto plazo. Las alternativas que pudiésemos pensar, muchas de ellas son de largo plazo, pero hay que sopesar las necesidades actuales. Necesitamos dinero, las universidades, necesitamos recursos para los bonos de desarrollo humano, en fin. Entonces, Miguel, pensemos, pongamos sobre la mesa, como digo, estas variables, tanto a favor como en contra, en lo que significa esta consulta próxima del 20 de agosto. Economista Jaime Carrera, ¿cómo encontrar un punto medio, una solución, una salida frente a este panorama? Bueno, primero, Miguel, lo que en el Ecuador debemos hacer es toda una suerte de pedagogía nacional para que el Ecuador esté absolutamente consciente de la realidad que vive el país. Porque si uno se conversa con diversos sectores, parecería que ciertos sectores económicos, sociales, indígenas, políticos, están totalmente ausentes de la realidad del país. Y si las élites están ausentes o inconscientes de la gravedad de la crisis del Ecuador, ¿sí?, ¿cómo pueden conducir a sus seguidores y a sus masas en la dirección correcta, ¿no? Entonces, lo hemos repetido en este programa y en muchos, que lo que hace falta en el Ecuador es una absoluta conciencia de la realidad del país, ¿no? Entonces, una vez que tengamos conciencia, cabalidad de la realidad, podemos ver y acordar entre todos las soluciones. El Ecuador, hay que insistir, tiene una crisis severa, profundamente seria. Sí, profundamente seria, Miguel. Y esto lo vemos día a día, lo vemos día a día. Es por eso que estamos en la muerte cruzada, ¿no? La justicia no funciona, lo vemos a diario. Los sectores sociales demandan recursos, la seguridad social tiene serios problemas. Bueno, la crisis institucional es absolutamente grave. La crisis económica ni se diga, ¿no? Con un crecimiento menor al 2%, ¿qué podemos esperar en el Ecuador? Con $500 al mes de producción, ¿qué podemos esperar? Entonces, Miguel, lo que cabe es transparentarle al Ecuador la realidad. Decirle todas estas cosas, que todos políticos esencialmente, clase empresarial, trabajadores tengan conciencia de esto, pero lamentablemente no les importa, Miguel. O sea, vivimos en un país en que los problemas nacionales a poco les conmueven. Quizá la dolarización debajo de la alfombra no permite ver todos estos problemas, porque si no tuviésemos la dolarización, estaríamos con una devaluación inmensa, y ahí sí la gente estaría en las calles preocupada porque no le alcanza el sueldo, ¿no? Pero entonces el Ecuador tiene que tener cabal conciencia de todo esto y ver las soluciones. Ahora, un norte, el Ecuador necesita fijar un norte. Y Miguel, no entendemos o no queremos entender que la dolarización define el modelo económico y social del país. Eso no lo entendemos. La dolarización define el modelo económico del país. Entonces, en dolarización estamos dólares. Entonces, un primer acuerdo, entender primero que en dolarización se necesita dólares. Luego, un segundo acuerdo. Para que vengan dólares necesitamos, por ejemplo, inversión extranjera directa. ¿Ya? Un acuerdo. Y una vez que todos los sectores
estemos de acuerdo en traer inversión extranjera directa, allí nos ponemos de acuerdo en lo que hay que hacer, porque todo está escrito. Seguridad jurídica, estabilidad política, previsibilidad tributaria, todo está escrito. Entonces, de acuerdo, inversión extranjera directa en dolarización. Luego, ¿de dónde más vienen los dólares? De exportaciones. El otro acuerdo, tenemos que exportar más. Si estamos de acuerdo todos en exportar más, entonces delineamos qué es lo que hay que hacer para exportar más. Productividad, competitividad, seguridad, lo mismo. Si todo está escrito, Miguel. Luego, tercera, para atraer dólares, flujo de capitales externos. La gente, los nacionales que tengan capitales dólares, la pueda traer o otro flujo de capitales. Acuerdo sobre eso. ¿Qué tenemos que hacer para eso? ¿Sí? Luego, en el sector público, déficit fiscal de 5.000 millones de dólares no puede existir. Tenemos que ponernos de acuerdo en bajar ese déficit. Y para bajar ese déficit, tenemos que estar de acuerdo y decir al país, señores, tenemos esta cantidad de plata y esto vamos a gastar. Que no alcanza, sí, es cierto, no alcanza. Entonces tenemos que aprender a vivir con la escasez y distribuir los recursos escasos. Entonces, Miguel, esto es lo que hay que hacer en el país. Claro, ¿no? Estos acuerdos, ¿cuán viables son, economista Santiago García? Acuerdos, uno entiende, hay necesidad de inversión, hay necesidad de mejorar la producción, traer recursos, invertir más, gran parte, por cierto, en lo social. Pero si no hay inversión, no hay producción, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuáles son las salidas y estos acuerdos, Santiago? Bueno, vamos muchos años llamando a algunos sectores académicos, desde el pacto social, algunos gremios, llamando a unos acuerdos mínimos, ¿no? Eso ha sido difícil porque no nos da nuestra cultura política, preferimos posiciones maximalistas más bien y no posiciones que nos lleven a un punto medio. Yo pienso que en este periodo va a ser muy difícil hasta concluir estas elecciones 2023. Ahora, los ciudadanos tenemos todo el derecho de seguir insistiendo en cinco o seis políticas que nos permitan salir y enfrentar, como vemos, este contexto económico muy complicado. Gran parte de esto, claro, tiene que ver con la inversión. Y la inversión tiene que ser pública y privada. Ahí, los consensos que se pudiese alcanzar es, de alguna manera, soportar, por ejemplo, la recuperación de la inversión pública con la alianza público-privada. La asamblea anterior y este gobierno estos últimos 2 años no pudieron avanzar en la normativa, porque acordémonos, Miguel, fue rechazado una de las propuestas que el Ejecutivo presentó. Algo se podría mejorar desde la normativa secundaria y así me parece que podría llegarse a un consenso para de alguna manera sostener, como yo digo, la inversión pública vía alianza público-privada. Si el puerto seco de Santo Domingo de los Áchilas cuesta $1.000 millones y eso no hay dinero, obviamente no lo tienen los gobiernos locales ni lo tiene el gobierno nacional, pues para que la gente me entienda, es viable hacerlo con alianza público-privada y hay que avanzar en esa dirección. Entonces, no todo está perdido. Pienso que con el advenimiento del gobierno que llegue en diciembre, de lo que vemos, si hay segunda vuelta y entre posición en diciembre, creo que eso sería un punto para un primer acuerdo, ¿no? Recuperar la inversión vía alianza público-privada, recuperar la inversión privada como tal en el propio mercado interno o en el sector exportador. La segunda me parece, Miguel, fundamental porque no podemos hablar de empleo sin producción. Y la producción se hace también con crédito. Y aquí el 50% de ecuatorianos lamentablemente están por fuera de los servicios financieros. Sí, no me equivoqué, estoy en lo cierto. La mitad de ecuatorianos no tiene acceso a servicios financieros formales. Entonces, no puedo hacer emprendimiento, no podemos sostener a la pequeña empresa, no podemos apoyar a la economía popular y solidaria si no hay una política más o menos consensuada de inclusión financiera. Por ejemplo, utilizar recursos internacionales para capitalizar a la banca pública, al Ban Ecuador, a la Corporación Financiera Nacional. Utilizar al Banco del Pacífico desde una perspectiva de alcanzar lo que acabo de mencionar, la posibilidad de financiamiento de las bases productivas, la pequeña, mediana industria, la economía popular, la economía campesina. Entonces se podría alcanzar esa posibilidad. Menciono estos dos elementos: inversión para la producción,
financiamiento para la producción. Ahí están lo que nosotros creemos, yo personalmente creo, es factible hacerlo desde un punto de vista consensuado. El tema fiscal es más complicado y vuelvo al Yasuní ITT. Se ha transparentado la primera cifra y no coincidimos con Jaime. La cifra entregada por el gerente general de Petroecuador en días pasados habla de que la renta neta, es decir, ya ingresos menos gastos, alcanza un promedio de 527 millones de dólares. 527 millones, de todos modos, es una cifra alta. Eso ciudadano tiene que entender. Este es el promedio entre el 2014 al 2022, cogiendo las cifras que me parece razonable de estos últimos 8 años, daría una posible pérdida, si se cierra el Yasuní ITT, de 527 millones de dólares. Eso correspondería, ¿no es cierto?, a una renta neta. Ahora, reemplazar esos 527 en un año no resulta tan fácil. Vimos, y yo he mencionado varias veces, la reforma tributaria del 2021 del señor Guillermo Lasso, del gobierno del señor Guillermo Lasso, generó por el aporte extraordinario al patrimonio mayor a 5 millones, ha generado cerca de 400 millones. Entonces, creo que ahí ya queda un poquito más transparentado, que hemos estado reclamando en estos días, cuánto es la renta petrolera neta que se podría perder, cuánto y cómo se podría reemplazar. Por ejemplo, una reforma tributaria que lleva 2 años y que originó, ¿no es cierto?, como acabo de mencionar, un aporte extraordinario, da ese valor. Entonces no resulta fácil y ese ya es un mensaje a la ciudadanía para que podamos tomar una decisión. Claro, de cualquier manera hay que encontrar esos reemplazos. Si uno deja de recibir unos ingresos, cualquiera que sea el monto, cuando no nos ponemos de acuerdo, hay que buscar medidas y ojalá lo que se ha invocado esta mañana, acuerdos responsables entre todos. Ojalá, lo que ha sido muy esquivo en el país. Muchas gracias al economista Jaime Carrera y al economista Santiago García por su aporte. Solamente un punto. A ver. Solamente un punto, Miguel, antes de terminar, para aclarar lo que dijo Santiago. Una cosa es el promedio de los 5 años. Sí, así es. Porque la producción de los primeros años fue baja del ITT y ha ido subiendo cada año. Entonces no se puede hablar que en promedio se va a perder este año o los próximos. El año anterior, este año ya la producción es mucho más elevada que antes. Así es que no se puede hablar de pérdidas para el Estado de 527 millones en promedio. Es casi $1.000 millones la pérdida por la producción que ha subido en el año. Así es que eso también es necesario que se aclare bien, y porque la gente se confunde en estas cosas, ¿no? De acuerdo, Jaime, pero es una forma de hacer el análisis. Y es lo que hemos exigido y estamos pidiendo, transparentar las cifras. Hay que pedir al propio gobierno que ponga sobre la mesa las cifras. Pero Santiago, no es que si tú te sientas este año y dices voy a dejar de percibir 527 millones de promedio, no, tienes que calcular lo del año. Y el ITT está produciendo mucho más cada vez. Entonces la pérdida es mucho mayor. Bien, bueno, seguiremos hablando de esto. Muchas gracias al economista Jaime Carrera y al economista Santiago García su participación y su aporte. Muy buen día. Ok, gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Luego, buen día para todos. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:51 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el constitucionalista doctor José Chalco para hablar a quién elegir en las próximas elecciones y cómo respetar el ordenamiento jurídico cuando aquí se hace tabla rasa en una campaña electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión